Muy, muy buenos días, queridos amigos. Seguimos con la segunda parte y del libro Una iglesia con propósito por el doctor y pastor Rick Warren. Cómo crecer sin comprometer el mensaje y la misión. Conviértase en una iglesia movida por un propósito. El día de hoy, ¿qué mueve a su iglesia? ¿Qué es la que la mueve? ¿Qué mueve su iglesia? Yo creo que usted tiene varias cosas que ha pensado en este tiempo y qué es lo que mueve a su iglesia. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice Proverbios 19:21, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces ahí es donde nosotros entramos con relación al tema de qué, de citar la palabra para que podamos tener un poco más de lógica con relación al mensaje, ¿cierto? Entonces, recuerde anotarlo, que es muy importante, Proverbios 19, ¿qué? 21. Entonces nos damos de cuenta que dice, en la nueva versión internacional, Proverbios 19:21 nos muestra y nos dice que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Esteban Pérez provocó a la reunión mensual del concilio de su iglesia para que se reunieran exactamente a las 19 horas. Tenemos muchos puntos que tratar esta noche, amigos, así que será mejor que comencemos. Él mencionó. Como ustedes saben, uno de los puntos de nuestra agenda es acordar un programa unificado de la iglesia para que este nuevo año, que se espera que en 2 semanas lo presentemos a la congregación. Y como presidente, Esteban se sentía bastante ansioso por lo que sucedía. Solamente la reunión del presunto presupuesto anual provocaba mayores desacuerdos, debates, que en la reunión para planificar el programa. ¿Quién quiere ser el primero?, preguntó. Esto debe ser sencillo, dijo Juan Fiel, un diácono que había sido miembro de la iglesia durante 26 años. Y el año pasado fue un buen año. Sencillamente repitamos las buenas cosas que hicimos. Siempre he pensado que lo que ya se ha probado y que es la verdad es mejor que un montón de ideas novedosas. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, dijo Pedro el novedoso. Los tiempos han cambiado y pienso que necesitamos reevaluar todo. Lo que estamos haciendo, solo por un programa haya funcionado en el pasado, no significa automáticamente que continúe dando resultado en el año próximo. Yo estoy especialmente interesado en comenzar otro servicio de adoración con un estilo diferente. Todos hemos visto el crecimiento que ha tenido la iglesia del Calvario desde que comenzaron a tener un culto contemporáneo para alcanzar a los inconversos. Si algunas iglesias, si algunas iglesias harán cualquier cosa con tal de tener una multitud, replicó Juan, se olvidan de que la iglesia es para nosotros los cristianos. Se espera que seamos diferentes y que debemos separarnos del mundo. No debemos dividirnos por contemplar, complacer al mundo en todo lo que sea. Puede que estén seguros de que yo tengo intenciones de ver que eso suceda. En esta iglesia, durante las 2 horas siguientes, se presentaron una valiosa lista de programas y causas para que fueran incluidas en el calendario de la iglesia. Dora Hacedora insistió apasionadamente en que la iglesia tomara una parte más activa en la operación rescate y en el movimiento Provida. Oscar Masculino dio un testimonio conmovedor acerca de cómo los cumplidores de las promesas habían cambiado su vida y sugirió toda una pizarra completa de actividades para los nombres. Linda Amorosa habló de la necesidad de comenzar una escuela cristiana y por supuesto cada vez que se presentaba una propuesta, Carlos Cicatero preguntaba una y otra vez cuánto va a costar.
Todas eran sus sugerencias válidas. El problema es que parecía no existir una norma de referencia mediante la cual el Consejo pudiera evaluar y decidir cuáles programas se deberían adoptar. Finalmente, habló Raúl, el razonador. A esta altura, la voz de Raúl era la de todos. Estaban esperando oír. Cada vez que los temas se tornaban confusos en las reuniones de los negocios de la iglesia, él decía un discurso breve y la mayoría votaba lo que él decía. No era que sus ideas fueran las mejores. En realidad la gente, por lo general, estaba en desacuerdo con él, pero la mera fuerza de su personalidad hacía que todo lo que se dijera pareciera razonable en el momento. ¿Cuál es el problema en ese escenario? Pregúntese usted. Múltiples fuerzas conductoras o impulsoras de esta iglesia están compitiendo para ganar la atención. Esto termina en un conflicto y trae como resultado una iglesia que está tratando de dirigirse a distintos lugares al mismo tiempo. Usted busca la palabra conducir en un diccionario y encontrará la siguiente definición: guiar, controlar o dirigir. Cuando usted conduce un auto significa que lo está guiando, controlando, dirigiendo por la calle. Cuando usted conduce un clavo lo guía, lo controla y lo dirige para que esté en la madera. Cuando usted conduce una pelota de golf, usted tiene la esperanza de guiarla, controlarla y dirigirla justo hacia el hoyo. Hay algo que conduce o mueve a las iglesias y existe una fuerza que guía una suposición que controla o una convicción que dirige detrás de todo lo que sucede. Puede ser práctica, puede ser desconocida para muchos. Lo más probable es que nunca se haya hecho una votación oficial para decidirla, pero está allí, influyendo en cada aspecto de la vida de la iglesia. ¿Y cuál es la fuerza impulsora que se encuentra detrás de su iglesia? La iglesia es movida por la tradición. En la iglesia movida por la tradición, la frase movida es siempre, lo hemos dicho así, la meta de una iglesia movida por la tradición es sencillamente perpetuar el pasado. El camino casi siempre se ve como algo negativo. El estancamiento se interpreta como estabilidad. Las iglesias antiguas tienden a estar unidas por reglas, regulaciones y rituales, mientras que las iglesias jóvenes tienden a estar unidas por un sentido de un propósito y una misión. En algunas iglesias la tradición puede llegar a ser una fuerza impulsora, tal que todo lo demás, incluyendo la voluntad de Dios, se vuelve secundario. Ralph Neighbor dice que las últimas 8 palabras de la iglesia son: nunca antes lo hemos hecho de esa manera. Las iglesias movidas por la personalidad. En estas iglesias, la pregunta más importante es: ¿qué desea el líder? Si el pastor ha servido a la iglesia por largo tiempo, lo más probable es que él sea quien tenga la personalidad impulsora. La iglesia debe ser sensible hacia quienes la buscan, pero no debe dejarse mover por ellos. Pero si la iglesia tiene una historia en la cual los pastores han ido y venido constantemente, es probable que tenga algún laico clave que sea quien tenga la personalidad impulsadora. Uno de los problemas evidentes de una iglesia movida por la personalidad es que lo que mayormente determinará su agenda serán los antecedentes, las necesidades y las inseguridades del líder en el lugar de la voluntad de Dios o las necesidades de la gente. Otro problema es que estas iglesias se detienen cuando las personas conductoras se marchan o mueren. Tenemos otra clase de iglesias, que son las iglesias movidas por las finanzas. La pregunta que ocupa el primer lugar en la mente de una iglesia movida por las finanzas es: ¿cuánto costará? Parece que ninguna otra cosa fuera más importante que las finanzas. En una iglesia movida por las finanzas, siempre el debate más acalorado tiene que ver con el presupuesto, aunque una buena administración y un buen control de las salidas de dinero son esenciales para una iglesia sana. Las finanzas nunca deben ser el punto del control. El punto más importante debe ser qué quiere Dios que la iglesia haga. Las iglesias no existen para producir ganancias. El punto fundamental es: una iglesia no debe ser cuánto
tenemos ahorrado, sino aún cuántos hemos ahorrado de ir al infierno. He notado que durante los primeros años muchas iglesias se mueven por la fe, pero más tarde que dejan de moverse, se dejan mover por las finanzas. Tenemos otra clase que mueve a su iglesia, las iglesias movidas por los programas. La escuela dominical, el programa para mujeres, el coro y el grupo de jóvenes son ejemplos de programas que generalmente se convierten en fuerzas impulsoras en la iglesia. En estas iglesias toda la energía se concentra en mantener y sostener sus programas. Muchas veces la meta de la iglesia movida por los programas va cambiando sutilmente, dejando de desarrollo personas para simplemente llenar posiciones. Y los comités encargados de hacer los nombramientos se convierten en los grupos más importantes de la iglesia. Si los resultados de un programa disminuyen, las personas involucradas se culpan a sí mismas por no haber trabajado en lo suficiente con suficiente ahínco. Nunca nadie cuestiona si el programa sigue dando resultado. Las iglesias movidas por los edificios. Winston Churchill dijo alguna vez: formamos nuestros edificios y luego ellos nos forman a nosotros. Con mucha frecuencia las congregaciones están tan ansiosas de tener un hermoso edificio que los miembros gastan más de lo que pueden. Pagar y mantener el edificio se convierte en el punto más grande del presupuesto. Los fondos necesarios para los ministerios se destinan a pagar la hipoteca. Así sufre el verdadero ministerio de la iglesia. La cola termina moviendo el perro. En otras situaciones, las iglesias permiten que la pequeñez de sus edificios marque el límite para el futuro crecimiento. Quedarse con un edificio histórico pero inadecuado nunca debe ser una prioridad que preceda a alcanzar la comunidad. Tenemos qué mueve a su iglesia, las iglesias movidas por acontecimientos. Si usted mira el calendario de una iglesia movida por acontecimientos, tendrá la impresión de que la meta de esta iglesia es mantener ocupada a la gente. Todas las noches de la semana se celebra algún acontecimiento. Tan pronto se termina un evento, se comienza a trabajar en el próximo. En estas iglesias existe mucha actividad, pero no necesariamente productividad. Una iglesia puede estar ocupada, aunque le falte un propósito definido. Lo que está haciendo es necesario que alguien pregunte qué propósito hay detrás de cada una de estas de nuestras actividades. En la iglesia movida por los acontecimientos, la asistencia se convierte en la única manera de medir la fidelidad y la madurez. Debemos ser muy cautos ante la tendencia de permitir que las reuniones reemplacen al ministerio como actividad primaria de los creyentes. Una iglesia con propósito. Las iglesias movidas por inconversos. ¿Qué mueve a su iglesia? ¿Es un miembro honesto por alcanzar a los incrédulos para Cristo y relacionarse con la cultura actual? Algunas iglesias permiten que las necesidades de los incrédulos se conviertan en su fuerza impulsora. La primera pregunta que se hacen es: ¿qué desean los inconversos? Y aunque debemos ser sensibles a las necesidades, a los dolores y a los intereses de los que buscan, y aunque sea sabio diseñar reuniones evangélicas que apunten a sus necesidades, no podemos permitir que estas personas impulsen la totalidad de la agenda de la iglesia. Los planes programados y las personalidades no pertenecen, pero el consejo de Dios sí permanecerá. Los propósitos de Dios para su iglesia incluyen el evangelismo, pero no al punto de excluir sus otros propósitos. Atraer a quienes están buscando es el primer paso en el proceso de hacer discípulos, pero no debe ser la fuerza motivadora de la iglesia. Aunque para un negocio sea correcto dejarse motivar por el mercado, es decir, darle al consumidor lo que desea, el llamado de la iglesia es superior. La iglesia debe ser sensible hacia quienes buscan, pero no debe dejarse mover por ellos. Podemos adaptar nuestro estilo de comunicación a nuestra cultura sin adoptar los elementos pecaminosos de ella o abdicando ante ellos. ¿Qué mueve a su iglesia? Un paradigma bíblico, las iglesias movidas por un propósito, lo que se necesita hoy en ERSA. Este libro se ha escrito para ofrecer un nuevo paradigma, la iglesia movida por el propósito, por una alternativa bíblica y saludable ante la manera
ante las maneras tradicionales en que se han organizado y operado las iglesias. No existe absolutamente nada que revitalice más rápido a una iglesia desanimada que redescubrir su propósito. Existen dos elementos fundamentales en el paradigma. En primer lugar, se requiere una nueva perspectiva. Usted debe comenzar a mirar todo lo que su iglesia hace a través de las lentes de los 5 propósitos del Nuevo Testamento y ver cómo Dios tiene la intención de que la iglesia equilibre estos 5 propósitos. El segundo lugar es este paradigma requiere un proceso para cumplir los propósitos de la iglesia. En este libro explicaré el proceso que hemos utilizado en la iglesia de Sanders Black, que le ha permitido a nuestra congregación experimentar 15 años de crecimiento saludable y consciente. Esto no es una especie de teoría de la Torre de Marfil. Durante 15 años ha sido probada en el campo de una iglesia real y ha producido una de las iglesias más grandes y de crecimiento más rápido de la historia norteamericana. También está produciendo asombrosos resultados a miles de otras iglesias en América, Australia, Europa, Asia. Su iglesia, sin importar cuál sea su tamaño o su ubicación, será más saludable, más fuerte y más efectiva al convertirse a una iglesia movida por un propósito. El apóstol Pablo dice que Dios juzgará todo lo que edifiquemos basándose en su duración. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará, y la obra de cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. ¿Y dónde puedo conseguir este pasaje bíblico? En Primera de Corintios capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, del 13, ¿sí? al 14. Entonces dice aquí en la nueva versión internacional, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Tremendo. Y en eso tenemos nosotros que enfocarnos porque debemos tener que una iglesia con propósito. ¿Qué mueve a su iglesia? Pablo también nos dice que la clave de edificar algo duradero es edificar sobre un fundamento correcto. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en Jesucristo nuestro Señor. Y también lo podemos ver en el 2 Corintios capítulo 3 del versículo 10 y dice la palabra, dice, según la gracia que Dios nos ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado cómo construye. Versículo 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es de Jesucristo. Tremendo, ¿cierto? Entonces las iglesias fuertes están edificadas sobre un propósito. Al concentrarse de la misma manera en los 5 propósitos de la iglesia del Nuevo Testamento, su iglesia desarrollará el equilibrio saludable que hace que el crecimiento duradero sea posible. Y eso lo puedes ver también en Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Si lo puedes buscar de una vez, es mucho mejor para que tengas más claridad del tema que estamos tocando el día de hoy. Entonces dice así, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Ok, entonces dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, los planes, los programas y las personalidades no permanecen, pero el consejo de Dios sí permanece. O sea que aquí tenemos que notar que la importancia de ser movidos por un propósito. No hay nada que preceda al propósito. El punto de partida para todas las iglesias debe ser la pregunta, ¿para qué existimos?
Hasta no saber para qué existe su iglesia, usted no tiene fundamento ni motivación ni dirección en su ministerio. Si usted está ayudando a poner en marcha una nueva iglesia, su primera tarea es definir su propósito. Es mucho más fácil definir el fundamento correcto al comenzar una nueva iglesia que modificarlo, luego de que la iglesia ha existido por años. Sin embargo, si usted se encuentra sirviendo en una iglesia ya que existente, que se ha estancado, que está decayendo o que simplemente se encuentra desanimada, su tarea más importante es redefinir su propósito. Olvídese de todo lo demás hasta que haya establecido esto en las mentes de sus miembros. Vuelva a capturar una clara visión de lo que Dios desea hacer en la familia de su iglesia y a través de ella. No existe absolutamente nada que revitalice más rápido a una iglesia desanimada que redescubrir su propósito. Mientras que me preparaba para comenzar la iglesia de Sanders Black, uno de los factores más importantes que descubrí en mi investigación fue que las iglesias saludables y en crecimiento tenían una identidad claramente definida. Comprenden su corazón de ser, su razón de ser, son precisas en su propósito y deben exactamente a que las ha llamado Dios. ¿Sabe qué les interesa y saben qué no les interesa? ¿Su iglesia posee una identidad definida? Si la pregunta a los miembros de las iglesias típicas para qué existe su iglesia, obtendrá una gran variedad de respuestas. La mayoría de las iglesias no tienen un consenso claro al respecto, dice Win Arndt, un consultor de iglesias. Una vez me contó acerca de una encuesta que había realizado, encuestó a miembros de casi 1000 iglesias haciéndole la pregunta ¿por qué existe la iglesia? Y los resultados de todos los miembros encuestados, el 89% dijo el propósito de la iglesia es velar por las necesidades de mi familia y por las mías. Para muchos el rol del pastor es simplemente cuidar las ovejas que todavía se encuentran afuera, felices y no perder a desanimarlas. Solo el 11% dijo el propósito de la iglesia es ganar el mundo para Cristo Jesús. Luego les preguntó a los pastores a las mismas iglesias para qué existe la iglesia. Para su asombro los resultados fueron exactamente opuestos. De los pastores encuestados el 90% dijo que el propósito de la iglesia era ganar el mundo y el 10% dijo que era velar por las necesidades de los miembros. Podemos asombrarnos de que en muchas iglesias hoy en día existan conflictos, confusión y estancamiento. Si el pastor y la congregación ni siquiera están de acuerdo respecto a por qué existe la iglesia, el conflicto y el desacuerdo en todo lo demás es inevitable. O sea, las iglesias comienzan por muchas diferentes razones. Algunas veces esas razones no son las correctas. La competencia, el orgullo denominacional, las necesidades que alguien tiene de que lo reconozcan como líder o algunas otras motivaciones carentes de valor. A menos que la fuerza impulsora que se encuentra detrás de una iglesia sea bíblica, la salud y el crecimiento de la misma nunca serán lo que Dios espera. Las iglesias fuertes no están construidas sobre programas, personalidades o trucos, están construidas sobre propósitos eternos de Dios. Y aquí hemos encontrado lo que es el capítulo número 3. Hermanos, qué rico poder tener este tiempo con ustedes. Bendiciones.